bien, en esta fecha que estamos celebrando, la Epifanía del Señor, también conocida como la Bajada de Reyes, en la madre patria, en España, este es el día en que se le reparten los regalos a los niños. Y fíjese que tiene su coherencia, porque al recibir el niño los regalos del mago, se los reparten a todos los niños del mundo. Y entonces allí se ve como que el regalo viene enviados por el niño Dios. En cambio, el 25 de diciembre tocó inventarse a ese gordinflón vestido de colorado para que trajera los regalos, que poco tiene que ver con la celebración de las fiestas que celebramos, ¿sí? Entonces, más lógico debería ser, como en la Madre Patria, este día el llevar los regalos a los niños, en el que se le dice que el niño Jesús está compartiendo sus regalos con ellos, que el 25 de diciembre, pero cambiar tradiciones centenarias es casi que imposible. Entonces, hoy estamos celebrando la fiesta de la Epifanía o la fiesta de la Bajada de Reyes. Hay dos interpretaciones de esta fiesta. Una, la exegética, de acuerdo a la palabra de Dios, y otra, la de la tradición, pero que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tratar de desmenuzarlas y analizarlas para ver qué aprendemos. Lo primero de ellos, la palabra epifanía, viene de dos raíces griegas. Epi, que significa encima. Lo vemos en otras partes de nuestro lenguaje. Epitelio, por encima de la piel. Epidermis, cuando hay un terremoto, epicentro, por encima de donde fue la fractura o el movimiento telúrico. Entonces la palabra epi significa encima. Epidermis, encima de la piel. Epitelio, encima del tejido. Epicentro, encima de donde fue el movimiento telúrico. Epi significa encima, por arriba. Y la palabra fanos significa manifestación. Entonces, Epifanía sería la primera de las manifestaciones, o lo que está por encima de las manifestaciones. En la Biblia encontramos nosotros muchas teofanías. Teo, Dios; fanos, manifestación, manifestaciones de Dios. Por ejemplo, la zarza ardiendo es una teofanía, Dios que se manifiesta a través de ese signo natural. O que se abra el mar rojo en dos, es una teofanía, es una presencia de Dios que acompaña a Moisés. Entonces, teofanías hay muchas a lo largo de las Sagradas Escrituras. La propia anunciación del ángel Gabriel a María es una teofanía, una manifestación de Dios a María. Entonces, teofanías hay muchas, pero epifanía una sola. Epifanía, la mayor, la que está por encima de todas las teofanías. ¿Y por qué se le llama Epifanía, la mayor de todas las manifestaciones, a la visita de los reyes al niño Jesús? El tercer Isaías, el primer texto que hemos leído, está en el capítulo 60 de Isaías, lo que nos coloca como el tercer Isaías que escribe después del destierro de Babilonia. Dice que llegarán a ti trayendo sus cofres, sus tesoros. Vendrán en dromedarios desde Madián, desde Efá y desde Saba, donde era la reina de Saba, a presentar sus tesoros y adorar y a venerar en este caso al Dios manifestado. Entonces ya nos está hablando entonces del universo que viene a convocar, a buscar a Jesús para el niño nacido, para adorarlo. Si nos vamos a las Sagradas Escrituras, al texto que hemos leído, que nosotros conocemos como los tres Reyes Magos, y hasta les hemos puesto nombre, ¿cómo? Melchor, Gaspar y Baltasar. Alguien me dijo que los Reyes Magos eran políticos, que se llamaban Malhechor, Gastar y va a asaltar. Pero bueno, entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen en las Sagradas Escrituras, forma parte de la tradición, no de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dice algo que vamos a decir que dice la palabra de Dios y después vamos a aplicar cuál es el mensaje que esconde la tradición. No se nos vayan a escandalizar, pero quiero contarles que según el estudio exegético del texto de Mateo, los tres Reyes Magos ni eran tres, ni eran reyes y ni eran magos. ¿Cómo así, Marcela? No me abran los ojos que no te voy a echar gotas. Vamos por partes. A ver, ¿por qué decimos que eran tres? ¿Cuál es el argumento para decir que eran tres? En el texto, tres regalos. ¿Pero qué pasó si dos llevaron oro?
¿Qué pasó si 3 llevaron incienso? ¿O qué pasó, como pasa en muchos de nuestros cumpleaños, que siempre se aparece el hermano, el cuñado, te debo el regalo? Que son un montón y que no traen nada. Entonces, el número por 3 regalos no es una garantía que verdaderamente fueran 3. No eran reyes. Dicen, si es fácil de deducirlo. ¿Por qué no eran reyes? Los reyes no caminan solos. Si hasta los políticos caminan con escolta, los reyes siempre iban con una guardia que los acompañaba, iban con un ejército. Cuando los reyes salían los caminos, iban protegidos, iban con escoltas. Sí, y vemos que estos 3 llegaron así nomás a su camellito, ding dong, tocaron la puerta y no había ninguna escolta con ellos. Entonces llegaron los 3 soliticos, por lo tanto no eran reyes. Es más, el texto de Mateo no dice reyes. ¿Cómo los llama? Sabios. Y es más correcto, desde el punto de vista exegético de las Sagradas Escrituras, hablar de los sabios de Oriente que de los reyes magos. ¿Por qué eran sabios? Eran personas estudiosas de los astros y de los cielos, conocedores de los libros sagrados de las principales religiones del mundo. Ojo, eran astrónomos, no eran astrólogos como Walter Mercado, no, astrónomos. El astrónomo estudia los movimientos de los cuerpos celestes, el astrólogo quiere vincularte eso como que fueran dioses que toman decisiones para tu vida y que te quiten la libertad y que tú eres un títere en medio de la conjunción de Júpiter con Saturno. No, señora, eso no es así. Bien, entonces no eran astrólogos, eran astrónomos. Y eran conocedores de la cultura religiosa de su entorno. Y los signos celestiales demostraban que alguien grande, verdaderamente grande, iba a nacer en Israel. Y como era tan grande, porque jamás se había manifestado este signo tan grande, estos 3 reyes que eran de 3 culturas distintas, pero que estaban en el mismo business, entonces se pusieron allí en contacto con su Facebook y con su WhatsApp y empezaron a decirle, mira, en tal parte, mira las coordenadas, todo indica que es allá que van a ser alguien grande en Israel, el rey de los judíos. Y entonces van emocionados, agarran allí sus regalitos y van a adorar a ese rey. Y como era el rey de los judíos, ¿dónde buscas tú al rey de los judíos? ¿En un palacio real? Y si era el rey de los judíos, ¿dónde tenías que buscarlo? Pues en el palacio real de Jerusalén. Y por eso estos 3 sabios inocentones llegaron y tocaron la puerta, ding dong, y sí que decían, es que hemos venido a adorar al rey de los judíos que acaba de nacer. Pues entró el mayordomo corriendo y le dice a Herodes, hay 3 sabios que vienen a adorar al rey de los judíos que acaba de nacer. ¿Cuál fue la reacción de Herodes? ¿Qué dice el texto? Se preocupó, se sobresaltó. ¿Preocuparse y sobresaltarse son buenas noticias? Son malas noticias. ¿Y por qué eran malas noticias para Herodes el nacimiento de un niño? Porque ese niño era el rey de los judíos. Y es bueno que sepamos que el rey Herodes era un usurpador, ni siquiera era judío, él no era judío. Herodes era idumeo, más al sur de Israel, y Herodes fue puesto como rey por los romanos. Cuando los romanos conquistaban un reino, conquistaban una ciudad, o colocaban un rey títere que gobernara para ellos, o colocaban una autoridad militar. En el caso, por ejemplo, de la pasión de Jesús, ya quien gobernaba en Jerusalén ya no era un reino, sino era un gobernador y era Poncio Pilato. Pero en Galilea había un rey que era Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, el que está apareciendo en el día de hoy. ¿Sí? Entonces, al llegar a Herodes, que era un usurpador, que era idumeo, que ni siquiera era judío, es como que nos colocaran aquí un gobernador que fuera o ecuatoriano o venezolano. Era lo mismo, porque no era de ellos. Y por lo tanto que le dijeran a ese usurpador que acababa de nacer el rey de los judíos, ¿qué pasaba? Pues le estaban moviendo el piso. De repente a él no, porque ya era un viejonazo, pero sí a sus hijos. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que entonces sus hijos no iban a gobernar. Si había nacido el rey de los judíos,
sus hijos no iban a llegar a ser reyes. Entonces ni Arquelao, ni Filipo, ni Herodes Antipas iban a heredarlo. Y por lo tanto se preocupó. Y lo que más me entristece es que toda Jerusalén se sobresaltó con él. Oye, no eran judíos, deberían alegrarse. Pero a veces los intereses políticos, no estoy hablando de Barranquilla al día de hoy, los intereses políticos hacen incluso que se olviden de sus propias profecías y de su religión. Y porque reciben una tajada de la torta, se hacen los gringos y ven como una amenaza que el que les da de mamar, perdón, que el que les da el trabajito, entonces vaya a dejar de serlo. Y se sobresaltaron, no se alegraron. Y buscó a los sumos sacerdotes y buscó a los escribas donde tiene que nacer el Mesías. Uno de ellos sacó jugo y le colocó pim, Mesías, Belén. Dice el profeta Miqueas que en Belén Efratá es que va a nacer el Mesías. Y que yo sepa, ninguno de los sumos sacerdotes dijo, van a nacer, vamos, qué bueno. ¿Y dónde fue? ¿Qué te dijo Herodes? ¿Quiénes eran? ¿Dónde están? ¿Qué nos ha nacido el rey? Vámonos. Nadie dijo nada. Ninguno de ellos que tenían la información de primera mano les interesó un pepino que está naciendo el rey de los judíos en su tierra. Eran extranjeros, eran forasteros, ni siquiera eran herederos de esa promesa. Y sin embargo iban. Entonces el rey Herodes, interesado en querer saber más de ese pelao, les dice a los reyes magos, vayan a los sabios de Oriente, vayan por favor allá, es en Belén, por favor tomen una foto con GPS, me la mandan a mi mail para yo ir a adorarlo con un machete de este tamaño. Eso fue lo que me dijo, pero sí fue lo que hizo. La fiesta de los santos inocentes del 28 de diciembre está mal colocado. Para que tenga coherencia debería ser después de Reyes. Que cuando los reyes se fueron por otro lado, el rey le dio coraje y mandó entonces matar a los niños. Es después de Reyes, no antes, pero en fin. Entonces, ¿qué pasó? Entonces le dicen que vayan a Belén. Los sabios caminaron hacia Belén, vieron la estrella que los guió, llegaron, se postraron, abrieron sus cofres y adoraron al niño. Y dice que después, advertidos por el ángel, se fueron por otro camino. Miren, esto es lo que nos habla la tradición. Son 3 sabios, o sabios de Oriente. Los regalos no son accidentales, los regalos informan mucho. ¿Qué le regalaron? Oro, incienso y mirra. El oro es un regalo regio, digno para un rey real. El que le haya traído oro es que lo reconocían como rey. Después, incienso. ¿Quiénes usan incienso? Los sacerdotes. Por lo tanto, el que está naciendo, además de rey, es sacerdote. Mirra. La mirra es un aserrín perfumado, una resina perfumada con la que evitaban la putrefacción. De hecho, cuando Jesús muere, se aparece Nicodemo con 100 libras de mirra y con unos lienzos y lo envuelven. Eso es para que esa resina perfumada evite la putrefacción. Pero la mirra también hace alusión a la palabra picante o a la palabra profética del profeta. La mirra hace alusión al profeta. Entonces, oro, incienso y mirra nos están demostrando que el que están haciendo es rey, es sacerdote y es profeta. Y cuando a un niño lo bautizan y le ponen el santo crisma, lo hacen participar de la triple misión de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Miren qué bonito esto, en el propio día de Reyes ya estaba escondido la triple misión de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Y entonces lo adoran, y entonces en sueños el ángel les dice, váyanse por otro lado. Entonces tomaron la circunvalar, no pasaron por la ciudad y se fueron por otro lado. Y cuando Herodes se dio cuenta que le habían hecho pistola, entonces se puso un jetón y entonces fue a resolver el asunto y mandó a que mataran a los niños. Bien, ahora miremos la tradición. La tradición nos habla de 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Es interesante esto, porque ya el profeta Isaías nos dice que venían a adorar al niño trayéndole sus regalos de 3 lugares: de Madián, de Efá y de Saba. Ya sabemos Saba por la reina de Saba, Etiopía,
que hace una alusión al continente africano y a la gente de piel de color, de piel negra. Madián, el desierto de Madián está al sur de Judá, por lo tanto hace alusión a Asia Menor, a Oriente. Efá, resulta que en el capítulo 25 de Génesis van a ver ustedes que Abraham, además de Sara y además de la concubina de Sara, tiene otra mujer, y con esta mujer tiene 6 hijos, y uno de ellos se llama Madián, y Madián entre sus hijos tiene a otro que se llama Efá, y cada uno de estos hijos fueron creando sus tribus y fueron poblando el resto del mundo. Efá se le coloca como el colonizador de la parte del Helesponto, o sea, ese pequeño brazo de mar que separa a Turquía de Europa. Lo coloca en el Helesponto, en la zona de lo que hoy es Grecia. Entonces, hablar de Saba, de Madián y de Efá es hablar de la cuenca del Mediterráneo, Europa, África y Asia, que era el mundo conocido. A Melchor, ¿cómo lo pintan? Rubio, ario, montado aquí en un caballo. A Gaspar, ¿cómo lo presentan? Lo presentan semita, montado en un camello, en un dromedario. Y a Baltasar, ¿cómo lo pintan? Pues negrito y montado en un elefante. Ahí está la cuenca del Mediterráneo, que es el mundo conocido y civilizado en ese entonces. ¿Qué significan entonces Melchor, Gaspar y Baltasar? Representan a todos los pueblos de la tierra, Europa, Oriente y África. Y todos ellos van a hacer lo que no hacen los judíos: reconocer al niño Jesús como el Rey de Reyes, como la luz que vino para iluminarnos. Y van de todas partes trayendo sus tesoros y se postran y le adoran y lo reconocen como el gran rey, el rey de toda la humanidad. Ya el universalismo del cristianismo estaba escondido en estos reyes magos y en que representan las civilizaciones que ni eran judías ni eran cristianas, porque todavía Cristo no